ahí lo que dice es tan simple como cierto, ¿no? Acá vos este FODA, este SWOT, lo podés utilizar como a vos te parezca, es decir, podés pensarlo en vos persona, lo podés pensar en vos como área dentro de una organización, como una empresa, con respecto a competidores, dice ahí, pero a la vez como industria, a ver qué te conviene, qué no te conviene, o cómo están planteados los escenarios actuales. Entonces, en este caso, está pensado para que vos lo construyas en función de qué pasa con vos y los competidores, ¿no? Quienes están compartiendo ese mercado donde la demanda es la misma, ¿viste? Entonces, bueno, qué cosas son fundamentales, qué cosas tenemos de importante, qué cosas tenemos para ofrecer, qué cosas nos está faltando o requiere un poco más de atención. Entonces dice, bueno, más allá de los competidores, el segundo paso, mirar el mercado también, es decir, todo lo que está pasando. ¿Por qué el mercado? Porque hablamos de los sustitutos, porque hablamos de los potenciales ingresantes, porque hablamos de otros mercados que pueden ser que nos reemplacen a nuestros clientes, ¿no? Sobre todo, bueno, aquello que todos hemos visto, economía, vamos a ver que si hay un nivel de precios, si ese nivel de precios o se ve alterado, o un nivel de ingreso en la renta de las personas o de las familias, si se ve alterado, bueno, la gente se va a otros mercados. Entonces, viste, puede ser que también el mercado que estamos analizando, la atractividad del mercado, se vea digamos, sensiblemente eh, tocada por alguna de estas variables. Dice, debe estar basado en hechos y respaldado por indicadores. A eso nos referimos cuando vamos a hablar de control. O sea, ¿en base a qué? A veces, no sé, yo le pregunto, che, ¿y cuánto tiempo? ¿O cuánto dinero? Y me dicen, mucho o poco. Bueno, no es la respuesta, ¿no? O sea, da un número. Yo necesito saber indicadores, necesito saber evoluciones, necesito saber necesito saber que vos tengas controlado, que tengas bajo control lo que estás diciendo, que tengas fundamento. Entonces a eso se basa esto, ¿no? Cuando vos lo vas a poner, no sea exclusivamente de percepciones. Vos podés sentirte como que sos muy bueno en esto, y la verdad que no lo sos, porque no tenés, o mejor dicho, no tenés cómo demostrarlo, ¿viste? A eso vamos con esto de los indicadores. Eh, yo tengo otros practicantes, otros pasantes, y algunos creen que son muy buenos en algo, o que son los mejores, y los mejores le hablo de el mejor, o sea, no hay un docente en la universidad que sea mejor que él, ni tampoco alguien en la empresa donde está haciendo su práctica que sea mejor que él en A, B o C cuestión. Entonces, sí, che, pero ¿en qué te basas? ¿En tu confianza? Yo, está bien, te felicito, ¿no? En tu confianza, tu autoestima, tu ego y lo que vos quieras, pero no me estás dando ningún indicador de nada. Me está diciendo más una expresión de deseo, me está diciendo una percepción tuya de que vos creés que sos el mejor en A, B o C cuestión. Entonces, busquemos cuando vamos a plantear este tipo de matrices, sobre todo cuando después la vamos a exponer, porque es muy probable que muchos la utilicen para exponer para el examen o en algo así. Bueno, piensen que tiene que ser lo que vos redactes acá, que serán muy pocos puntos, como dicen el siguiente, el cuarto paso, ¿no? Pero tienen que ser importantes. Yo la otra vuelta vi en un examen alguien que solicitó, un docente que solicitó, en otro lugar, ¿no? eh, Hacer como una especie de checklist, ¿viste? Y decir, bueno, poné 10 fortalezas, 10 oportunidades, 10 amenazas. Y la verdad que si vos tuvieras 10 fortalezas, me imagino que no estarías en la universidad, estarías en otro ámbito, ¿no? Súper brillante, o sea, brillando en el mundo de los negocios o lo que sea. Entonces realmente no tenemos tanta cantidad, no podemos armar un checklist porque nos están pidiendo solamente, sino en qué somos realmente mucho mejor que el promedio, mucho mejor que el promedio del mercado que estamos analizando. Por eso el armar fortaleza y debilidad. Tienen que ser cosas que te sirvan a vos, ¿viste? No que las hagas para cumplir a otros. Entonces, esto, un FODA no lo hagas porque yo te lo pida. Hacelo porque a vos te parece importante. Porque, quinto punto, tenés que ser sincero para hacerlo. O sea, tenés que estar realmente pensando Con barbijo es muy de qué se trata, ¿no? Es decir, poner lo que a vos realmente te parece basado en cuestiones reales, basado en fundamentos, en indicadores, en poder explicar qué está pasando, para poder
ir completando cada uno de estos cuadrantes. Y esos pocos puntos importantes, yo habitualmente sugiero que sean entre 2 y 3 puntos, ¿no? Sean la fortaleza, la debilidad, eso lo que sea. Eh, los más vitales, dice ahí, los más críticos, los que vos consideres que realmente son un poco diferenciadores con respecto a los otros participantes de los mercados en los que vos quieras analizarte. ¿Sí? Pensemos también que no solamente cuando uno analiza esto en forma horizontal, es decir, las fortalezas y debilidades por un lado, como lo interno, y las oportunidades y amenazas como lo externo, también quiere decir que las fortalezas y debilidades las estás analizando a hoy, ¿sí? Como hablamos hace un rato de la toma de decisiones, es decir, vos te estás calificando o estás poniendo elementos a hoy, a cómo te ves hasta hoy. Ahora, eso necesitas verlo para poder después tomar decisiones hoy que vayan a impactar en el futuro. ¿En qué futuro? ¿En un futuro deseado? ¿En un futuro probable? Bueno, en ese futuro de oportunidades y amenazas. ¿Sí? O sea, las oportunidades y amenazas no las estás viendo hoy como las fortalezas y debilidades, sino que las estás viendo de cara al futuro. Para ver, ¿con qué cuento yo, empresa, yo, persona, yo, industria, con respecto al futuro, para encarar ese futuro? ¿Sí? Esa sería, digamos, la forma de encarar un FODA. Lo otro que el otro análisis que tiene el FODA también es este vertical, ¿no? El de las cuestiones o los aspectos positivos como las fortalezas y oportunidades y los aspectos negativos, ¿no? Las debilidades y las amenazas. Así que, repasando, esto tiene que ser puntual, tiene que ser eh, fundamentado, tiene que tener algún tipo de indicador que lo respalde, y vos tenés que ser sincero en el momento de armarlo. Por más que por ahí no se lo mostrás para otro, no se lo hagas para otro, sino para vos mismo, ¿no? Pocas cosas críticas, las cosas críticas que a vos te parecen acá, eso tienen que estar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con eso, pero me imagino que ya lo habrán visto varias veces y era un repaso más, un último repaso en todo caso del FODA, que igualmente siempre lo van a estar viendo y repasando. Lo siguiente es esto que hablamos del cliente y la cadena de valor, es decir, todo lo que conforma una organización para llegar a generarle valor al cliente. Habla de las actividades en tanto organización. Fíjense que hay una actividad primaria, es decir, a lo que se dedica la organización, pensémoslo la parte primaria como un proceso productivo, si se quiere, en donde necesitas que el producto se vaya desarrollando a través de departamentos, es decir, podríamos decir que cada uno de esos departamentos es un subproceso, ¿no? De un proceso total, hasta que llegue al cliente o hasta que llegue a ese servicio de postventa. Cada vez mientras más nos vamos dedicando a los servicios, más también le vamos dando importancia a esto de la postventa, ¿no? Más pasa a ser un gran negocio. Entonces vos tenés acá todos subprocesos que hacen a esta actividad principal que vos tenés en una organización. Las llavecitas que están hacia la izquierda también pensémosla como que son los requerimientos del cliente, es decir, el cliente lo que está haciendo ahí es ingresar sus necesidades, sus deseos a la empresa, y la empresa o la organización lo que va a hacer es darle forma a lo que le pide, al producto que le pide al cliente a través de los requerimientos que le dio oportunamente, como es en este caso. Y luego aparecen las actividades de soporte, en algún momento le decían estafa a esto, ¿no se acuerdan? Estafa, estafa. Entonces, todas esas actividades están ubicadas en una forma transversal. ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas afecta a cada uno de los subprocesos del proceso de producción. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vos tenés gente de compras. La gente de compras hace un proceso, ¿no? De compras y contrataciones, pero lo hace, en este caso, para la gente de logística, para la gente de operaciones, ¿sí? O sea, todos estos sectores que son especializados en algo, podría ser recursos humanos, ¿no? Ahí dice finanzas, pero por ejemplo, no sé, el área que paga los sueldos es un área, cada área de esa no tiene pago de sueldos, ¿no? Hay un área que paga los sueldos de todos los sectores. Entonces, son actividades de soporte en cuanto a todo el proceso productivo que es el core business, o sea, lo que genera valor, lo que realmente es el corazón del negocio, es lo que está pasando por abajo, esa actividad primaria. Todo el resto son actividades de soporte hacia las actividades primarias. Cuando vos ves este tipo de gráfico,
a veces no entendés cómo en el pasado todos los CEOs de las empresas, es decir, esos presidentes ejecutivos, venían del mundo de las finanzas, ¿sí? O de la producción en todo caso. Si no eran, bueno, contadores, administradores o economistas o ingenieros, no podía haber otro tipo de perfil en los CEOs. Sin embargo, cuando ves un gráfico como este, te das cuenta que no es lo más importante es conocer del negocio. Y para conocer el negocio necesitas manejar alguna de o todas las variables del proceso, en este caso productivo. Y los perfiles fueron cambiando. Cuando vos hoy analizás los CEOs de organizaciones, vas a encontrarte con muchas más cuestiones de habilidades blandas, ¿sí? Que de cuestiones duras como las finanzas o la ingeniería. Entonces, las organizaciones que necesitaban, y gente cada vez con un pensamiento un poco más disruptivo, un poco que no tenga los vicios de la actividad, ¿no? Que incluso en muchos casos va a convenir que una persona cuando ingresa y tiene experiencia, que no tenga experiencia en lo mismo que está ingresando ahora, ¿no? Para que no traiga esos vicios, sino para que, bueno, para que sea un refresco dentro de la organización, dentro del sector, dentro de la forma de pensar, ¿no? Que traiga cosas novedosas para la organización y que las pueda derramar si es que está entrando dentro de lo que sería la alta dirección, ¿no? La idea un poco es esa, que vaya contagiando a la estructura organizacional. Entonces habla de esa infraestructura, es decir, de la estructura de la organización, que decíamos hace un ratito de Misberg, en este caso el mundo de las finanzas o la tecnología, hablando del conocimiento que se desarrolla en las organizaciones o el soporte técnico, en todo caso, un sector como compras también, es decir, todos los sectores que sean especializados van a servir internamente, o sea, van a ser algo que nosotros después le llamamos servicios compartidos, es decir, son esos sectores especializados que le brindan servicios a todas las actividades primarias, ¿no? Una búsqueda laboral en una organización como esta y reemplacemos, si quieren, tecnología por recursos humanos, y lo que va a hacer ese sector le va a proveer o va a hacer la búsqueda externa, primero interna y luego externa, para que cada uno de esos sectores pueda elegir. Eso sí, lo que no va a hacer es tomar la decisión, sino simplemente lo que va a hacer es toda la búsqueda de lo global a una terna, reducirle a una terna la búsqueda a cada sector que lo requiera, para que el sector decida, el jefe de sector decida quién es la persona más indicada para ese puesto. Es decir, la decisión la va a tomar, bueno, el jefe de sector, pero las áreas especializadas dentro de la organización lo que van a hacer es proveerle a cada uno de esos subprocesos lo que requieran, ¿sí? Finalmente, todo esto en realidad es importante, no solamente la actividad primaria, es decir, lo que es el negocio o el core business, sino todo el resto va a funcionar eh, como algo súper importante para que el cliente en definitiva tenga ese sentido de valor, no solamente decíamos de satisfacción, porque si todo esto funciona y la gente conoce a su cliente y sabe qué expectativas tiene, puede bien superarlas, ¿no? Pensemos en esto que hablamos de los indicadores, es decir, para poder superar las expectativas del cliente, primero necesitamos saber cuál es el corte o el límite de la satisfacción, ¿no? Y ese límite nos lo dio en los requerimientos, cuando nos dijo cómo quería el producto que nosotros le podemos proveer, ¿sí? Bueno. Esto sería algo así muy simple de ver de una cadena de valor. El retail decíamos que tiene que ver con lo minorista, ¿no? O sea, cuando vos le compras a un mayorista, pues haces un canal de distribución minorista, a eso le llaman retail. Lo otro es consumo masivo, ahí hay unos distribuidores, fíjense, también aparecen los proveedores, se van incluyendo en este tipo de cadena de valor. Pero lo cierto es que lo podés armar con lo que a vos te parezca. La idea es poder encontrar cuál es el camino crítico y qué es lo más importante para vos en la organización, en función de ese sentido que le vas a dar a tu cliente, ¿sí? Acá habla, bueno, abajo de otros ejemplos que pueden ser de farmacéutica y demás. Bueno, ahí estás hablando de una necesidad, y pensemos lo que está pasando hoy con las vacunas, ¿no? O sea, hay muchas dando vuelta, varias por lo menos, de los grandes laboratorios, y bueno, tienen sus barreras de ingreso, ¿no? Que son la aprobación de los entes reguladores de cada país, por ejemplo. Más allá de las características técnicas que tiene cada uno, que alguna necesita
más baja temperatura que otras, que el transporte, que la logística, que la aplicación, que las dosis. Bueno, hay muchas cosas que pensar antes de hacer y de entender cuál es la cadena de valor de, por ejemplo, una farmacéutica y la distribución de una vacuna. Hoy nos encontramos con ese gran problema mundial, así como hablamos hace un rato del problema logístico a nivel Canal de Suez. Bueno, el de las vacunas también tiene un montón de cuellos de botella, además de otras problemáticas. Entonces vos lo podés plantear así. Haces algo gráfico, haces un esquema analítico como más simple, y después tenés que empezar a ver cuáles son los puntos donde tenés cuello de botella, los puntos donde deberías tener puntos de control, qué tipo de indicadores deberías o te convendría chequear para poder continuar con tus procesos y ¿para qué? Para que no se te atoren, para que sean más fluidos, para que no te generen mayores costos. Si analizamos qué pasa con todos los laboratorios que fabrican vacunas, y todos en algún punto están un poco atorados, más allá que la demanda mundial es altísima, pero digamos, todos los que yo leí, por lo menos, todos prometieron cosas que no están cumpliendo, ¿no? En tiempos, plazos de entrega y este tipo de cuestiones. Entonces se están encontrando con un problema. Entonces, obviamente que los clientes, los países, no están felices con esos servicios, ¿no? De hecho, con algunos hay muchos tire y afloje por las condiciones que pusieron muchos laboratorios. No hay uno solo, sino varios laboratorios que pusieron unas condiciones bastante inflexibles, ¿no? A los países. Pero por supuesto que esas condiciones tienen que ver con cada país y el nivel de confianza que genera ese país. A nosotros, por supuesto, que nos pidieron desde algún laboratorio que reforcemos nuestra garantía de comprar una vacuna en cuanto a la responsabilidad de esa vacuna, esa responsabilidad futura, ¿no? Ese es uno de los escenarios que creen también los laboratorios. O sea, el laboratorio podemos decir que tiene la fe, la esperanza o el futuro deseado de que no tenga ninguna demanda, ¿no? Por la aplicación de sus vacunas. Pero lo cierto es que sabe que alguien puede llegar, alguien, por lo menos uno, pero muchos más, pueden llegar a denunciarlo por distintas variables, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, es que se ataja un poco. Por eso, cuando le quiere vender a un gobierno, le dice: mira, yo te vendo, pero vos tenés que asegurarme esto y esto. ¿Para qué? Y para no verse comprometido en el futuro. Y la verdad que lo que quiere es algo que nosotros no admitimos en nuestra área, ¿no? Que es deslindar responsabilidad. Es decir, vos me compras la vacuna y si se muere alguien, la responsabilidad es tuya. No la quiero tener yo. Yo no voy a ser responsable de eso. Bueno, eso es bastante, viste, raro en principio, pero son las condiciones de mercado también, en definitiva, ¿no? Por más que sea una pandemia y todo lo demás, es una condición de mercado. Esto hablamos de la segmentación de mercado y qué pasaba con esa segmentación. Entonces hay algunas variables que aparecen aquí y de cómo viene el trato con la gente o con los clientes para lograr juntarlos a todos. Entonces, a mí como definición, me gusta más creer que la segmentación es el agrupamiento de, de usuarios o de clientes con mismas necesidades, digamos, y deseos, más que una separación de grupos. Me parece que es más un conjunto de grupos, ¿no? Que lo vas a analizar por determinadas características, determinados atributos que tenga ese segmento de mercado. Acá lo que está diciendo es, bueno, por un lado, que se trata todo de la misma manera, ante mismas necesidades y valores de mismos productos y servicios. Pero por otro lado viene el tratar, o sea, otro paradigma, ¿no? Que tratar a cada individuo de forma diferente. Eso es lo que en definitiva somos. Cada persona o cada empresa son distintas, no son iguales. Pero lo cierto es que tenés que agruparlos de alguna manera para poder establecer un tipo de estrategia de comunicación en donde todos estén alcanzados. En ocasiones necesitas agrupar a este tipo de gente. Ir desde lo que necesitan que se vea cada característica individual hasta poder estandarizarlos de alguna manera para poder elaborar una propuesta que sea eficaz en cuanto a la inserción en todo este mercado. Entonces dice esto, por otro lado, va a ser tratar a cada individuo de forma diferente porque las necesidades son diferentes, los valores son diferentes, consecuentemente los productos y servicios también lo serán.
Entonces, una vez que tenés todo esto, que es lo que anda funcionando en el mercado, y lo unís, es que te quedan grupos homogéneos, dice, de clientes sin necesidades. En la educación nos pasa, ¿no? Eh, yo hay carreras que doy y entra ciertamente gente de todo tipo, es decir, por ejemplo, si lo querés analizar desde la edad, y entran chicos que terminaron el secundario recién, o están en eso, hasta jubilados. Entonces tenés un público súper heterogéneo, ¿no? Sin embargo, esto lo que busca es que esos públicos sean cada vez más homogéneos. Ahora, cuando vos vas a otras carreras en otros lugares, vas a encontrar que es un público súper homogéneo, ¿no? O sea, no es lo mismo dar unas clases, qué sé yo, de administración para la gente en un terciario que dar un profesorado de, no sé, educación primaria. En educación primaria, lo más probable es que tenga todo un conjunto. Primero, que sean todas personas recientemente egresadas del secundario. Entonces, difícilmente tengas algún cursante de más de 25 años. Ahora, hay otras carreras que, como le digo, tienen todo tipo de gente. Entonces, vos necesitas también comunicar tu propuesta educativa en función a un grupo súper heterogéneo, con lo cual tu comunicación va a ser bastante más ineficaz, porque vas a necesitar eh, segmentar incluso esa propuesta para poder llegar mejor, siendo más eficaz, decíamos, a las comunicaciones con cada subgrupo, digamos, ¿no? Con cada segmentación. Eh, en otros lugares es más fácil porque los incluimos a todos y el mensaje puede ser dado de una misma manera que todos lo van a recibir en el mismo sentido, ¿no? Pues habla de esos productos enfocados a los grupos homogéneos. Entonces, un grupo más o menos del mismo rango etario, de un mismo nivel, digamos, de intelectual, ¿viste? Social, qué sé yo. Bueno, va a tener características similares, de manera que vos, cuando quieras hacer una propuesta, esa propuesta va a ser bastante bien recibida en un principio por todo ese grupo, ¿sí? Aparecen acá algunas de esas, de algunas ejemplificaciones de por qué nos conviene segmentar, y nos conviene fundamentalmente bajar costos, ¿no? Es como sinónimo de bajar costos el segmentar, entender mejor el mercado, entender mejor a tu cliente, y ahí poder empezar a ver cuál podría ser la mejor propuesta para darle a ese cliente, ¿no? Entonces dice acá, el uso de la segmentación de mercado provee información sobre cómo una organización puede concentrar sus recursos en los principales segmentos que desea enfocar. O sea, los que más le interesan, ¿no? De todo el mercado, ¿cuáles son los segmentos que me son más interesantes, esos nichos de mercado a los que yo quiero apuntar? Eh, bueno, los fui eligiendo porque puse varios atributos y empecé a juntar aquellos que me interesaran más, por cuestiones de rentabilidad, de cercanía, de facilidad, etc. Entonces, algunos ejemplos de beneficios: ayuda a las organizaciones a enfocar sus productos, servicios y recursos en grupos de clientes atractivos para ser atendidos de la forma más eficiente y rentable. Acá a mí se me ocurren algunas cosas, ¿no? En algún momento, cuando me dediqué a hacer algo de comunicarlo por redes y demás, que fue el gran chasco que me pegué con respecto a las redes, yo creía que por ahí, qué sé yo, muchos likes o muchos compartir o muchos cosas se traducían en venta. Y lo cierto es que no. No necesariamente tener, no sé, 1000 visitas en tu web o 1000 reproducciones en tu video hace que se vayan a vender 1000 productos. Entonces hay que tener cierto cuidado en ese sentido, ¿no? Este, en ver cuál es la linealidad que hay entre hacer una acción determinada y el resultado que vos pretendés. Si yo pretendo vender algo y obtengo muchos likes, sí, está fantástico los likes, me encantan, me alimentan el ego, pero no me alimentan las finanzas. Entonces, algo hice mal en esa estrategia, algo apliqué mal, que me hice conocido, salvo que mi objetivo hubiese sido ser conocido, ¿no? En principio. Si estoy en una etapa embrionaria, está muy bien. Ahora, si estoy en una etapa más madura y me dan 15.000 likes y no vendo nada, entonces estoy en problemas, ¿no? Me estoy equivocando de canal para llegar. Lo siguiente, guía el diseño y desarrollo de productos y servicios de manera de cumplir necesidades específicas de los clientes, basado en lo que ellos necesitan, es decir, aquellos requerimientos que hablamos hace un ratito.
facilitando estrategias competitivas que son innovadoras, enfocadas y diferenciadas. Es decir, volcadas a lo que es el negocio, la industria, y que son diferenciadas entre sí, que sean innovadoras, que sí que sean disruptivas, que no se hayan aplicado hasta el momento, o por lo menos cuando se aplicaron no hayan tenido los resultados deseados. Entonces, vos lo que vas a hacer al ser innovadora es repensarla, agregarle y o sacarle algunos elementos, entonces, digamos, reformularla a esa estrategia competitiva para ver cómo encarar el mercado de hoy, porque si esa estrategia no funcionó hace algunos años, probablemente no haya funcionado porque el mercado no estaba pensando en la manera en que esa estrategia funcionaría. Y quizás hoy el mercado sí funciona de la manera que vos necesitabas tiempo atrás cuando fracasó tu estrategia. Identifica necesidades de clientes y oportunidades de mercado que aún no han sido explotadas y ayuda a desarrollar estrategias de marketing para capturar estas oportunidades latentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué no ha sido explotado? Primero pensar por qué no fue explotado, lo que no fue explotado, ¿no? Porque difícil pensar que vos vas a ser el primero en darte cuenta que algunas cosas nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ver por qué. Y luego esa estrategia para comunicar, ¿no? Y poder eh, hacer, hacerte de esas oportunidades que están dando vuelta y ya llevarlo a la acción. ¿Está bien? Y se provee una mejor plataforma para entender las complejas y cambiantes necesidades de los clientes. Es decir, cuando segmentamos lo que estamos haciendo, no estamos metiendo a todo el mercado en la misma bolsa, porque como decíamos, es un público súper heterogéneo, ¿no? La totalidad del mercado. Entonces analizamos solamente una porción, que mientras más homogénea sea, bueno, más fácil nos será para entender su comportamiento y poder hacer la propuesta de valor que a nosotros nos parezca más adecuada a ese grupo en particular. ¿Sí? Pues sí, el tema es que la tenés que ir, como decíamos de los procesos, ¿no? Repensando, rehaciendo, corrigiendo, actualizando, porque habla de las cambiantes necesidades de los clientes. Entonces, ante el cambio permanente, también tu monitoreo va a tener que ser permanente, o sería conveniente por lo menos, ¿no? Porque después te van a encontrar y decir, che, ¿por qué las cosas no funcionan? Y bueno, porque no le estás dando bola a este monitoreo, entonces no te das cuenta de dónde están fallando las cosas, dónde algo te hizo algún ruido y por eso no se vendió menos, se vendió más, costó más, ¿no? Entonces algún indicador te tiene que dar la pauta del comportamiento de tus clientes, de qué está pasando con el comportamiento de tus clientes. Lo siguiente, enfoca los esfuerzos de comunicación y distribución de manera a conseguir mayor impacto en los mercados que desea atacar. Esfuerzo de comunicación y distribución, pensemos hoy lo que es, no sé, Mercado Libre, este tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos viendo cuáles son sus socios estratégicos para que los productos nos lleguen a la casa o al lugar más cercano. Entonces, están siendo cada vez más precisos con la comunicación, con el cómo llegan a nosotros, para que nosotros compremos, cómo a través del data mining nos aparecen las ofertas que queremos que nos aparezcan, ¿no? Porque hicimos búsquedas relacionadas. Entonces eso queda en alguna memoria y alguien está sacando todos los datos para poder hacer un algoritmo y que nos vaya funcionando automáticamente como propuesta de publicidad. ¿Sí? Bien, ahora sería momento de empezar a ver un poquito lo que serían el análisis internos. Hasta ahí, ¿cómo estamos, chicos? Saber un poquito de esto del análisis interno. Entonces, por la segunda fase, en el principio decíamos, bueno, ¿qué pasa con el contexto y por qué tenemos que analizar las cuestiones de negocio en función de dónde se va a insertar la organización? En este caso, lo que queremos ver es qué le pasa a la organización por dentro. Para eso, algunas de las matrices que vas a usar son las mismas, ¿viste? Eso no quita que vayas a cambiar tu mirada y la perspectiva. Entonces, en qué se encuentran las mayores fuentes de diferenciación con respecto a otros, ese modelo de proceso que querés ver. Cuando habla acá de definir estos dueños de proceso, en los dueños no está hablando de nombres y apellidos, sino que está hablando de empezar a detectar esos puntos de control que decíamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades críticas? Yo supongo que ustedes habrán visto PERT y Gantt y todas esas cuestiones, ¿no? Tiempo atrás. ¿Vieron algo de eso? ¿O están viendo ahora? Sí. Mm.
Perfecto. Entonces, Sí, sí, lo hemos visto en segundo año. muy bien. Sí, hace muchos años. Bueno, sigue existiendo, sigue funcionando. Así que no se preocupen, sirvió. Entonces, lo que buscas es que con esto son los dueños de procesos, es decir, procesos críticos y dónde tenés que detenerte para poder asomar un punto de control y saber quiénes son los sectores que tienen que tener la responsabilidad de determinados procesos. ¿Por qué? Porque cuando vos quieras monitorear todo el proceso organizacional, bueno, vas a tener que ver dónde deberías hacer ajustes. Por eso necesitamos establecer objetivos, ¿no? Decíamos objetivos, valores y todo el marco de una organización. Pero después cuando llega todo el proceso, cuando da toda la vuelta y volvemos a esa primera instancia, deberíamos decir, che, ¿y cómo nos fue? ¿Y nos fue mejor o peor de lo que planteamos? Bueno, no sé, nos fue mejor. ¿Por qué? ¿No? Porque a veces no nos preguntamos por qué. Es decir, en las organizaciones, muchas veces cuando vos haces todo este monitoreo, lo único que están pensando son en explicaciones en tanto los resultados sean peor de lo que vos pensabas, ¿no? O de lo que vos quisieras, de lo que vos desearas, según nuestros escenarios futuros. Entonces, es como que cuando las cosas van mal... Se cortó. Se corta, profe. Sí, no se Sí. escuchó nada. Pensé que era yo. Yo creí No, no, que bueno. era yo igual. No, Federico no tiene buena señal. Es muy posible. Hola. Bueno, veremos ahí a ver si se escucha algo. Sí. Bueno, Sí. definíamos esto de los dueños del proceso. Entonces, pensar que en las organizaciones la gente muchas veces hace hincapié en qué pasa si nos va un poco peor de lo que pensamos. Y bueno, para eso después tenés que empezar a ver en qué punto no te fue como vos creías, en qué punto hay algo que está fallando o que no llega a nuestras expectativas para poder hacer ajustes. Entonces, esos puntos son los que necesitamos encontrar algún dueño del proceso, que está acá entre comillas, no sé. Sería un lugar donde hayan responsables que sean los que ejecuten esas modificaciones. ¿Sí? Nosotros en determinados procesos podemos... Ahí se cortó. Bueno, a ver. Sí.